¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Aquí me tenéis de nuevo en un nuevo vídeo del canal de carwow.es. Recordad, el mejor comparador de coches nuevos que hay en Europa, carwow.es. Entras ahí y buscas el automóvil que más te interesa nuevo y puedes comparar entre distintos concesionarios sin necesidad de moverte de casa, siempre consiguiendo el mejor precio de concesionarios que están medidos, garantizados y autorizados por nosotros como los mejores en cada zona. Eso en carwow.es. Y aquí en el canal suscríbete, porque todos los días de la semana estamos trabajando para ofrecerte contenido de calidad como este del que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar del caso Arkana, que es un coche de lo más curioso y peculiar que me da para hablar de la historia un poquito de Renault, pero sobre todo porque este coche está petándolo en el mercado, aunque parezca mentira. Sí, todavía no has visto un Arkana por ahí, pero ya te digo que lo está barriendo en el mercado, hasta el punto que en los 2 últimos meses, según grabo este vídeo, es el coche más vendido de toda la gama de Renault, cuando hace apenas 2 años, no más, ni siquiera estaba previsto que viniera a Europa y por supuesto tampoco a nuestro país. ¿Qué ha pasado aquí? Pues vamos a verlo a continuación. Bueno, Renault desde luego es una marca de contrastes. Yo soy fan desde luego desde pequeño por el asunto del Alpine y del R5 y el dichoso R5 Turbo del que tantas veces os he hablado, pero lo cierto es que no se puede decir que esta no haya sido una marca a la que le haya gustado innovar y arriesgar. Y a veces le ha salido muy bien la jugada y ha creado nuevos caminos y a veces le ha salido muy mal. Por ejemplo, ¿qué decir de un coche como el Renault Espace, que trajo el concepto de monovolumen a Europa en los años 80 y se convirtió en todo un pionero que luego la marca fue replicando en distintos tamaños, especialmente y específicamente con el Renault Scenic, en un momento además en el que hicieron una innovación con el Megane, con el hecho de que convirtieron el coche, una sola plataforma, en un vehículo multicarrocería, que tenía carrocería berlina, que tenía carrocería compacto, que tenía carrocería familiar, descapotable, etcétera, etcétera, etcétera. Fue algo rotundamente innovador, pero una marca que creó el Espace y también creó, por ejemplo, el Avantime, un automóvil que era un pequeño desastre sobre ruedas, del que se fabricaron, por cierto, muy pocas unidades y que tuvo muchos problemas, un coche que no fue nunca bien entendido por el mercado, o por ejemplo el Versatis, ¿no? Dos coches, especialmente el Avantime, que hoy en día hay tortas por él, puesto que se fabricaron muy pocos y los coleccionistas ya están ahí haciendo acopio de un vehículo tan especial y que tiene su encanto por esa estética futurista, por esas puertas que valía cada puerta como un utilitario y que fue, como digo, un pequeño desastre en cuanto a comercialización del vehículo, pero que hoy en día tiene una vida muy vital, valga la redundancia, en el mercado de los vehículos futuribles de los youngtimers. El Versatis también, como digo, todo un desastre, pero qué decir del Twingo, todo un vehículo también revolucionario que luego tuvo una versión, en la versión nueva del Twingo llamado Renault Wind, que era un descapotable de 2 plazas que costaba un montón de fabricar por las formas que tenía el vehículo y que fue igualmente un rotundo fracaso también. O qué decir del intento de Renault de construir un vehículo monovolumen miniaturizado, seguir con esa tendencia de liderazgo de mercado del Scenic con el Modus, que buen disgusto nos trajo además aquí en España por cómo afectó a las plantas de Valladolid y de Palencia en lo que se refiere a una fabricación del vehículo que fue muy por debajo de lo que se esperaba. En definitiva, Renault siempre está haciendo una de cal y una de arena y ahora con el Arkana sorprendentemente le ha salido bien. Y le ha salido bien porque, como digo, este coche para empezar estaba pensado exclusivamente para el mercado ruso, al menos allí fue donde se presentó. Un vehículo que está además pensado para ser fabricado específicamente para Oriente. Prueba de ello es que la factoría está nada menos que en Busan, el Corea del Sur, que es a donde salen también vehículos de la marca Samsung, que comparte coches entre Renault y Samsung. Normalmente lo que hacía Renault era traerse vehículos de Samsung a Europa, por ejemplo, el antecedente del Renault Latitude, y, por ejemplo, también el Koleos, cuya versión actual pues deriva de una que era una versión del Samsung, de un nombre distinto, que ahora no me acuerdo, que se vendía en aquel país. La cuestión es que, como digo, Renault lo ha vuelto a hacer y de vender este coche exclusivamente en Rusia a ser el vehículo más vendido de la marca en Europa actualmente, específicamente en España, pues hay un salto espectacular en el que han vuelto a meter la cuña haciendo un vehículo de carrocería sobrelevada de estilo SUV, pero con una estética más del estilo coupé. Y esto es muy llamativo porque es algo muy parecido al movimiento que hizo en su día Nissan con el Qashqai, en el que hicieron un vehículo familiar de estética todoterreno, pero que servía también como una derivación de un compacto, un coche con una carrocería más moderna y más orientado al asfalto, y ni siquiera en Nissan sabían cómo narices podían vender tantos coches con ese tipo de carrocería. Pues lo que ha hecho Renault con el Arkana, en un momento en el que hay una saturación mental de carrocerías SUV y en el que la cosa está evolucionando a cierta velocidad, es coger el concepto de los BMW X4, del Audi
Q5 Sportback o la versión del GLC Coupé, pues han traído el concepto de ese vehículo premium de altas expectativas y de alto bolsillo también, X4, X6, al concepto de vehículo popular sub, y esa es la gracia de Arkana, que ha caído en gracia al público y, como os digo, las ventas lo demuestran. No vemos todavía muchos porque hay muchos retrasos con la crisis del chip, pero dentro de un año te vas a hartar de ver Arcanas por la carretera. La cuestión es que han cogido ese concepto de vehículos sub coupé, como digo, y por otro lado también esa categoría nueva de coches más dinámicos que podría ser, por ejemplo, el Cupra Formentor, al que le va a hacer la competencia y ya le está haciendo bastante pupa en las ventas porque es algo que nadie se esperaba. Y aquí Renault, la verdad es que hay que decir que lo ha hecho muy bien. Nosotros hemos tenido ocasión ya de acudir a 2 presentaciones del Arkana, de estas de una toma de contacto en la que estamos 1 hora, 2 subidas al coche y estamos esperando a poder hacer la prueba a fondo para poderte contar con todo detalle. Pero antes ya te podemos contar muchos detalles de este coche, que con esa carrocería ya te puedes ir imaginando que en el tema del interior puede haber dudas sobre cuánto espacio tiene. Y es que es uno de las grandes cuestiones. Con la llegada del Arkana, que no estaba prevista, resulta que Renault tiene por un lado el Kadjar actual, que mide 4,49, el próximo va a ser mucho más grande. Está el Arkana con 4,57 y un poquito más por encima, apenas 4,60 y pico metros, 4,67, está el Renault Koleos. O sea que prácticamente en menos de 20 centímetros tiene 3 coches sub. Y a pesar de todo, la gracia del Arkana es que está además derivado de la plataforma del Clio y del Captur, que sería el sub más pequeño de toda la gama de Renault. Y eso es una muy buena noticia, porque resulta que siendo un vehículo más largo que el Kadjar, tiene una plataforma más pequeña y por lo tanto en el interior el espacio es algo más reducido, especialmente en lo que se refiere a la longitud para las piernas atrás, en los asientos traseros. De las mediciones que hemos podido mirar, que hemos podido hacer, una persona que llega hasta 1,80 m por esa caída del techo puede estar ahí sin grandes agobios, aunque desde luego no tiene la sensación de desahogo que se tiene en otros vehículos sub por esa forma de la trasera, es el precio que hay que pagar. Pero tiene 4 auténticas plazas, luego en anchura no hay tanto problema. Y afortunadamente también para el que se lo compre, en cuestiones de maletero, con 513 litros de maletero no está nada mal, y es que justamente esa es una ventaja a la hora de concebir el coche. Como la caída del techo es muy prolongada, pues no tenía mucho sentido retrasar más los asientos para ganar más espacio para las piernas. ¿Qué han hecho? Se lo han dado al maletero, así que tienes un vehículo con una carrocería estética más agresiva, con un maletero plenamente funcional y con 513 litros hasta la altura de la cortinilla, que no son mucho más porque enseguida te encuentras ya con la caída del techo, ¿verdad? Eso se queda en 480 litros en las versiones de hibridación E-Tech que también tiene este coche. Todas las versiones tienen o versión E-Tech híbrida o versión microhíbrida con un sistema extremadamente sencillo de 12 voltios. Como digo, es una buena noticia el asunto de que tenga la plataforma del Clio, porque como os venía anticipando desde que probé el Clio, y algunos incluso se reían de lo que decía, tiene una calidad de rodadura muy superior a lo que uno puede pensar de un coche de ese nivel y de esa categoría. Y en este caso, además, le han dado un tacto de conducción más deportivo de lo que tendría un vehículo subtradicional, un tacto más directo que hace que tengas una diferencia a la hora de sentarte al conducir este coche respecto a lo que tendrías de un Kadjar o de un Koleos. O sea que no se ha quedado solamente en la estética, sino que además Renault ha aprovechado muy bien esa base, esa plataforma, para darle un comportamiento más dinámico y más agradable para aquella persona que guste de sentir la conducción. Y es un coche que funciona muy bien en esas condiciones y en esas circunstancias de conducción. Hay 3 tipos de acabados. El más alto es el RS Line, que tiene la suspensión, digamos, un poquito más ambiciosa. En ningún caso es un coche incómodo, estaría ahí en un punto intermedio, y tiene una dirección, como digo, un poquito más directa, y sobre todo, aparte de los niveles de acabado, tiene también unos asientos mucho mejores que el resto, que además en ese caso están en versión de cuero y calefactados. Merece la pena, si te llega el presupuesto, para poder adquirir un RS Line, siempre y cuando, bueno, pues tengas en cuenta el asunto, como digo, de tener los mejores asientos posibles. Y en cuanto a motorizaciones, bueno, pues es un coche que ha llegado, digamos, con bastantes limitaciones en cuanto a la gama de motores, y esto es otra ventaja para Renault. ¿Qué le han colocado? Pues le han colocado nada menos que el motor 1.3 de gasolina, que es el mismo motor que llevan los Mercedes clase A, por ejemplo. Es un motor excelente, de ahí saca ventaja también Renault, y tiene una versión de 140 caballos y va a haber próximamente una de 160 caballos, siempre con hibridación ligera 12 voltios. Y entre medias, una versión de 145 caballos híbrida, la E-Tech, que tiene un consumo inferior y que, de lo que hemos podido conducir en la última prueba, es un coche que va muy bien en ciudad, es un coche muy agradable, muy silencioso, y al que la ventaja principal de consumo se la vas a sacar en ciudad. En carretera, ese
E-Tech no lleva el 1.33, lleva el 1.6, con un motor un poquito precario para esta carrocería de nada más que 94 caballos más toda la parte eléctrica. ¿Qué ocurre? Que si en carretera quieres hacer aceleraciones intensas y te quedas sin batería, cuando te quedas con menos de un tercio de batería se nota claramente una pérdida de rendimiento. Y además, teniendo en cuenta que pesa casi 100 kilos más, en condiciones normales en carretera en adelantamiento los consumos prácticamente se compensan entre la versión de 140 híbrida ligera y la versión de hibridación real que es el E-Tech. Especialmente, como digo, el E-Tech yo me lo plantearía si sobre todo hoy y por encima de todo carretera, porque el sobreprecio no merece la pena pagarlo para el híbrido normal, teniendo en cuenta además que de momento los híbridos ligeros tienen siempre la pegatina Eco. De hecho, en las pocas pruebas de consumo que hemos podido hacer, pues la diferencia de consumo entre la versión estándar 12 voltios y la E-Tech con una potencia prácticamente idéntica estaría en los medio litro aproximadamente a favor de la versión híbrida, pero ojo que si hacemos uso intensivo del acelerador, el híbrido puede acabar gastando igual o más. Como digo, va a ser muy importante tener en cuenta cuánta carretera vas a hacer, por dónde, la orografía, si hay muchas subidas o no, y también cómo de cargado vas a ir. El motor 1.33 precisamente se convierte en un rival de otro motor extraordinario como es el 1.5 TSI que llevan los Formentor, que es un poquito más prestacional, pero el Arkana aguanta la comparación, aunque queda por detrás siempre del 1.5 TSI del Formentor. ¿Y cómo es este coche por dentro? ¿Cómo es a niveles de acabado? Bueno, pues da el pego. Es suficiente, desde luego no es el coche mejor acabado de la categoría, pero tampoco destaca para mal y tiene ese cuadro de instrumentos tradicional en el que ahora hay dos pantallas digitales, hasta 3 tamaños distintos de la instrumentación puedes tener en función del nivel de acabado que elijas, e igualmente esa pantalla vertical que puede quedarse entre las 7 y pico y las 9 y pico pulgadas, con un sistema multimedia que desde luego no es la alegría de la huerta, podríamos decir, no es un sistema que sea especialmente fluido ni que tenga unos gráficos, una calidad de la pantalla extraordinaria, pero lo mejor que se puede decir es que es un sistema fácil e intuitivo y cuesta muy poco acostumbrarse a él y habituarse a él. Hay detalles de coche barato, como por ejemplo la calidad de la cámara marcha atrás, pero luego detalles también de mucha utilidad, como por ejemplo el hecho de que ahí abajo tenga ese climatizador de ruedas tradicional que es facilísimo de configurar y de poner la temperatura a tu gusto. Así que ahí dentro aguanta perfectamente la comparación con otros coches más lujosos, con otros coches de más marchamo. Bueno, y lo que está claro y definitivamente es que, como digo, el Arkana es la sorpresa del año, es el Qashqai de Renault que se ha sacado de nuevo de debajo de la chistera con éxito, un vehículo de nicho que no lo va a ser tanto en el mercado, y está claro que ante la inmensidad de carrocerías SUV que inundan el mercado, pues cada vez más personas están planteándose hacer cosas alternativas con este tipo de coches, ya sea con crossovers, ya sea con vehículos que se alejan, como por ejemplo el Formentor, de las proporciones tradicionales, o como este Arkana, que es ni más ni menos que una réplica de esos vehículos, como digo, SUV de lujo, que a mí particularmente me cuestan bastante de digerir, pero que ahí están y se venden mucho al estilo del X4 y del X6. Así que nada más, queridos amigos, estos son las primeras impresiones y los primeros retazos que te puedo contar del nuevo Arkana, a falta de probarlo a fondo y hacerle un peritaje a fondo. Aquí tienes toda la información que hace falta. Un vehículo que oscila pues entre los 23, 22, 23, 24 según la oferta y los 30.000 euros en función de la versión. Pronto llegará la de 160 y eso sí, que lo olvidaba, todas las cajas de cambios automáticas, siempre EDC, con un funcionamiento bastante bueno, agradable, siempre que no quieras conducir el coche como si fueras Carlos Sainz. Nada más, queridos amigos, espero que esta información os haya parecido interesante. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta pronto, amigos. Adiós.